Hola, ¿cómo va? Buen lunes. ¿Cómo va la vida? Aquí estamos, en comisión. ¿Por qué me desorientas? Acá querés que diga, en comisión. Estamos en Diputado TV. Bienvenidos. Aquí estamos en la continuidad informativa del querido Parlamento. Vamos a titular y te cuento. Bueno, comisiones de pequeñas y medianas empresas y por supuesto comercio. Va a haber una reunión conjunta porque son representantes de la industria textil argentina quienes, claro, van a abordar la situación actual de este sector. Y donde también habrá reunión mañana a partir de las 12 es donde se va a pensar una vez más de qué manera se puede trabajar en las comisiones para prevenir adicciones, familias, niñez y juventudes, sobre todo las personas mayores. Hay invitados y entonces, frente a la vulnerabilidad, se van a discutir diferentes proyectos. Y avanzamos. Bueno, en esto de las inteligencias artificiales, del mundo nuevo, el diputado Juan Grabois, que lo tenés en pantalla, va a presentar un proyecto de ley transversal sobre educación digital. Ahí va. Y venimos. Bueno, he elegido Braslaski. Hola, Guido. Horacio, ¿qué tal? Otro ¿Cómo querido estás? colega, Marco Giorgetti. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás, Horacio? Que vienen haciendo y recorriendo diferentes espacios de la Cámara de Diputados, trayendo proyectos y de qué se trata. Veo, así como titulamos, la cuestión de comisiones. Sí. Todo está por encontrarse, realizarse, discutirse, invitar hombres y mujeres que sumen. Ahí veo que mañana es martes a las 12, se va a reunir la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. Estas historias, porque se mezcla entre la salud mental y también el delito. ¿Cómo lo conjugas? Había una Secretaría de Prevención. ¿Sigue estando la Secretaría de Prevención? Hay una nacional y después había una, al menos de la provincia de Buenos Aires. No tengo en claro bajo existe. qué órbita debe existir. Pero existe. Sobre todo en temas de salud, está más vinculado. Claro, a eso me Habría que refiero. ver si está en Capital Humano, que es el gran ministerio que aborda Claro. todas las cuestiones Claro. que antes Yo estaban digo, en desarrollo esta historia social. conjunta de la salud mental, porque, bueno, de esas adicciones hay que salir de alguna manera, Ujú. y después el delito. Cómo se conjuga, ¿no? ¿Cómo se conjuga? Sí, Porque no son solamente las fuerzas de seguridad, digo, gendarmería o lo que fuere, que se ocupa del tema. Gendarmería, prefectura, las áreas y las fronteras más vulnerables, todo eso lo entiendo. Pero, ¿cómo prevenís? Hay educaciones programadas Viene en las trabajando esta escuelas, en los barrios, qué sé yo. Viene trabajando esta comisión recibiendo expositores en carácter informativo. Ajá. Y va a continuar con esta labor. Recordemos la presidenta Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Ajá. Bueno, ella estuvo al frente de Desarrollo Social. Es la agenda que viene moviendo la oposición, con las comisiones que le quedaron Esa le quedó. a Sumando, a Unión por la Patria le quedó... ¿Y Tolosa es presidenta de esa comisión? Tolosa Ajá. Paz es presidenta de esta comisión. Recordemos que este sector del peronismo estuvo muy activo este fin de semana. Este fin de semana, una reunión del peronismo federal. Un peronismo federal que nace de la mano nace? de dirigentes como Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, que es el presidente o el titular del AGN. Espera un cachito para que yo pueda reconstruir mi propio mapa y me ayude también Braslaski. Eso es Massa. Michel es un hombre que viene de Massa, pero no ha sido Massa el único... Michel quiere no ha ser sido el gobernador de Entre masismo, Ríos. digamos, el único sector que Claro. estuvo presente. Michel quiere ser gobernador de Entre Ríos. Sí. Bueno, Michel se quedó con la interna el año pasado en Entre Ríos y fue elegido diputado nacional por el peronismo. él digamos. estuvo en la aduana. Sí. Él estuvo en la aduana. Bueno, peronismo federal. Y ese peronismo quiere reconstruirse para armarse como una oposición un poco más homogénea. Sí, mostrar, sobre todo, ha quedado claro que buscan ser un canal para una expresión de centro dentro de lo que es el posible armado opositor de cada año que viene. ¿Hablan de Kicillof, hablan de Cristina o hablan entre ellos nada más? Hablan de superar la interna. No dar nombres propios por ahora. Bueno, es un tema. Ayer yo leía diferentes
analistas, no colegas, analistas, sociólogos, bla, 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 que decían, bueno, mientras el presidente mide tanto y la oposición tanto, pero la oposición le cuesta ser oposición. Ujú. Porque yo puedo decir, y solo en el Sahara, qué sé yo, el camello me mirará, me vas a dar un poco de agua. Pero el otro día yo vi, el día que pasó todo con lo de Adorni acá, todos los intendentes, ¿no?, del Conurba Fue ese mismo día, sí. fueron al ministerio. Esos intendentes, ¿son todos de Unión por la Patria, peronistas o qué sé yo? Ahí No. había más representación del gobernador de la provincia, que es el que está, el que viene reclamando fondos, ¿no? Ah, ahí está. Que viene... Entonces, y los que se reunieron, vos me decís. Había creo que muchos intendentes también ahí. Estaba, por muchos ejemplo, intendentes. Federico Achával Pilar. de Pilar. Toda esa reunión fue ahí en tierra de empleados de comercio. Parque ahí en Norte, sí. Parque Norte. Era un Digo, ¿qué cosa ser de hace mucho tiempo? lugar de la política, ¿no? Parque Norte. ¿Qué cosa ser de hace mucho tiempo? Cuando yo era pibe, no era el Parque Norte. O se llamaba Parque Norte. Eso era piletas populares. Piletas donde, qué sé yo, se pagaban 2 pesos en verano y había pileta más grande, pileta más chica, qué sé yo. Hasta que un día, la década del 90, Era el que- empleados de comercio Cavalieri, que aún sigue al frente, se quedó con eso. Y para los empleados de comercio, naturalmente. claro. En esa misma década se comieron parte de Palermo con el Club de Amigos. El Club de Amigos, eran Ujú. Los Árboles y Palermo. Hasta que un Era día, el circuito cadete. vino Pepe. Pepe, rompe. Más, un día de esos, un señor muy honorable de la comunidad japonesa dijo, yo quiero todo ese parque. Y le dieron el jardín japonés. Hermoso. ¿No, Yo conozco. ¿No es progreso eso también? No sé, digo. Sí, para la cuenta corriente de toda esa gente. Claro. ¿Qué te parece? Eso. Una ¿Qué linda te zona, parece? una linda ¿Cómo? zona de la ciudad. Como tutti frutti. Bueno, sigamos con las Bueno. adicciones que me importan. Con ¿Se acuerda elecciones. usted? No, espera, voy a ponerme pues yo. Acá yo bajaste. monteé. Decime hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, ya está. Ahora ¿Vos te sí. acordás? ¿Puedo contar una anécdota? ¿Qué tiene que ver con los lagos de Palermo? Con los lagos Me da miedo. ¿Qué vas del a jardín contar, japonés, voy a contar. Es muy Cuidado, li- Horacio. Es muy linda la anécdota, es muy linda la anécdota. Chiquitita, le hago un minuto porque ya estamos en 14 y 8 de un nuevo día. Cuando deciden privatizar Palermo, yo fui muy activo con unos amigos que se llamaban los Amigos del Lago. Después voy a contar, pero no es el momento. Bueno, porque ese lugar es un lugar público, todos somos los que vivimos en Buenos Aires, qué sé yo. Contribuimos para que esta ciudad sea más linda con nuestros impuestos, bla, bla. Bueno, se va a privatizar y se va a hacer el jardín japonés. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Un tipo levanta la mano y se opone. ¿Por qué se opone? Cuando entran a tirar la piola, ¿quién era el tipo que se oponía? Es muy interesante. El tipo, épocas, antes de otras épocas había mercados, donde estaban las pollerías. ¿Vos te acuerdas cuando eras pibe? Habrás ido a la Avellaneda, ibas con tu mamá, qué sé yo. Había pollería, se vendía el pollo, lo liquidaban atrás, lo Ujú. desplumaban y te la colgaban Claro. y te lo vendían. El tipo tenía una pollería en un mercado, no sé, y ahí criaba los patos y los gansos. Y después te lo colgaba el tipo. Ujú. Era el único que sabía de que en el 90, el one and one, ¿quién discutía? Este sí. Ya está, punto y afuera. ¿Y Buenísimo. qué va a hacer la señora Tolosa Paz con las adicciones? Bueno, siguen escuchando rondas de expositores. Es una reunión conjunta con invitados, no hay un proyecto puntual para dictaminar, así que no se ve a la vista, por lo menos en esta agenda, que haya un tema Qué peligroso el tema, pueda te conducir digo. una sesión esta semana. Ayer me mandó un mensaje alguien que estuvo al frente de la Secretaría, que fue Alberto Yaría, que estuvo Ujú. en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, Sí. contándome una mancha de aceite, lo que se desparrama en los barrios. La desocupación, los pibes llevando y trayendo cosas. El prestamista no llegó a fin de mes, necesito comprar 3 garrafas, yo te la presto. ¿Tenés 2 pibes por ahí? Sí, uno que no quiere ir mal al colegio, qué sé yo. Bueno, mándamelo.
¿Tenés una piba? Mándamela. ¿Y cuándo se la tengo que volver? No importa, 20 días, 30 días. Pero mire que yo trabajo en casa de familia y no sé si la puedo. No importa, en 40 días. Los dueños de la droga de los barrios le prestan a esos vecinos y los tienen agarrados. Esto está pasando, y mucho, ¿eh? Y mucho. No es una lucubración mía. La cuestión, sobre todo, de la morosidad está siendo debatida también en una de las comisiones, pero Estamos hablando de tarjeta y defensa del compañía. consumidor no está citada. Es uno de los temas Es un temazo ese. que tomó la Doloroso, sí. oposición, Doloroso temazo. para intentar... El tema de las expensas. La cantidad de gente que no puede pagar las expensas. Tienen trabajo, uno, él, ella. Y vos le decís, ¿qué te pasó? Y bueno, mirá, lleno la heladera, tengo los pibes, prefiero la heladera. Pero mirá que le tocan el timbre al cuarto J. Y vos no lo pagás, lo tengo que pagar yo. Pero yo este mes no puedo. El otro mes, ¿qué es eso? Y el del cuarto J se suma el del segundo D. Y la mano es así. Porque los servicios pegaron para arriba y no te cierran las cuentas. Ujú. Ese es el tema. Son gastos comunes. No es que me fui el fin de semana a cualquier lado, este fin de semana me fui a San Pedro a pescar. No, en la diaria. Con salarios bajísimos. Mínimo. Que no Ayer alcanzan. hablaba yo el viernes hablé. Fui a comprar cualquier cosa en el supermercado, arroz, no sé, una cosa que necesitábamos en casa simple, un par de cosas. ¿Y cómo le va, señora? Pues siempre hay un supermercado. ¿Cómo le va? Cadena conocida. Y más o menos, porque ahí me van a aumentar 1%. Tengo trabajo, doy gracias, qué sé yo, 1%. A escala, hoy aumentaron los colectivos, pues. Hoy aumentaron colectivos, trenes, subte y toda esa milonga. Entonces, tenés que ir haciendo lo que puedas. Bueno, muchachos lindos, lindos. Entiende que se lo digo por afecto o buen Sí, afecto. una forma de decir, ¿no? Pero aquí, como son 14 y 12, este es un temazo. Sin interrumpirte, Sí. vamos a Igual escucharte. vos podés interrumpirme, Horacio. No, yo no te voy a Tenés interrumpir. permitido. No, todo eso lo sé. No hay problema. Pero vamos con el proyecto de Marcelo Mango. Y yo quiero hacerte una pregunta vinculado con el tema ese, Bueno, porque es bueno. muy interesante y se presta para un debate. Dale. Bueno, trajimos este proyecto que fue presentado hace unos días nada más, del diputado Marcelo Mango, que es de Unión por la Patria de Río Negro, y está acompañado por firmas, entre otros, Hugo Yasky, tiene que ver con empleo, bueno, Hugo Yasky es sindicalista también, de Unión por la CTA, ex Patria, CTA. y otros diputados de patagónicos, ¿no? Porque es de promoción del empleo joven en la región patagónica. Ujú. Se busca fomentar la inserción laboral formal de jóvenes de 18 a 29 años mediante incentivos a la contratación en el sector privado. Se prioriza el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, aquellas que son definidas como tal en la legislación, el desarrollo de las economías regionales y la generación de oportunidades de empleo con arraigo territorial. Aplicación en las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. ¿Cuáles son los incentivos para las empresas que contraten? Reducciones en las contribuciones patronales. Esta es la parte más técnica, ¿no?, del proyecto que le interesa a los contadores de las empresas. Lo trajimos así sucintamente para explicarlo. Con un esquema decreciente en el tiempo y una extensión máxima de 54 meses en estos beneficios. También crédito fiscal de hasta el 50% de las remuneraciones abonadas a los trabajadores jóvenes incorporados. Se priorizarán en el régimen las actividades agroindustriales, energía, turismo y economía del conocimiento, y aquellas otras que se consideren pertinentes al momento de avanzar con la aprobación del proyecto de ley, si es que esto prospera. ¿Qué dice el diputado en los fundamentos? La desocupación es del 7,5%, cifras del INDEC, las últimas, pero en los jóvenes de 14 a 29 años llega a casi 17%, parejito además hombres y mujeres.
Entonces, bueno, por eso se apunta en este sentido. Dice el diputado también que en la región patagónica se requiere un abordaje específico, promover, ahí lo tenemos al diputado Marcelo Mango, que fue ministro de Educación de la provincia, está vinculado al tema de los jóvenes, ¿no? Ministro hace unos años, ya ministro de Educación de la provincia de Río Negro. Promover el empleo joven en la región no es solo generar puestos de trabajo, sino también construir condiciones para que los jóvenes puedan proyectar su vida en sus comunidades, Tal cual. fortaleciendo el entramado social y productivo y favoreciendo la reafirmación de la soberanía nacional. Tal cual. Sin empleo se desarticulan esas comunidades y hay que hacer algo, ¿no? Es un temazo. Por eso tiene acompañamiento también de diputados de distintas provincias patagónicas. Un temazo. Bueno. Yo ayer estaba leyendo, a propósito y a partir de la distribución no solo de la coparticipación, que no se llama más coparticipación, lo que el Poder Central distribuye a las provincias, y más allá de las oportunidades políticas, levanto la mano, bajo la mano, también todo eso lo entiendo. Y con este boom energético, minero y qué sé yo, la asimetría de oportunidades desde el río Colorado, vamos a referirnos a la Patagonia, al resto de la Argentina, es muy manifiesto. Las asimetrías, las oportunidades. Es cierto que la Patagonia, y después ahí me quedé leyendo de las ciudades o de las provincias como Tierra del Fuego, donde se desarmó lo que en algún momento se pensó como un proyecto. Lo traigo, lo desarmo todo, lo volvés a armar, y un montón de hombres y mujeres fueron a Ushuaia, armaron familias, Claro. comunidades, y al desarmarse todos quedaron solos en la nada misma. Es hermoso Ushuaia, es hermoso Tierra del Fuego, pero no es un espacio de oportunidades. Este es el tema. Podés trabajar en algún local comercial, algo en el puerto, pero todas esas familias, ¿qué hacen? Lo mismo, por eso es muy interesante y muy importante lo que dice don Mango. Sería bueno poder charlar algún día con él, sobre todo si fue ministro de Educación. Sí, sí. Porque vos capacitás adolescentes, niños, adolescentes, y después bueno, ya está, ya lo sé, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué hago? Hay por ahí un proyecto, una inquietud, de que cuando ya esté todo más o menos en camino, estamos hablando de Vaca Muerta y el resto de los emprendimientos, hay trabajadores y trabajadoras, chilenos sobre todo, que conocen de qué se trata. Y hay máquinas que han trabajado. Más, se habilitó, viste, la importación de máquinas usadas. Sí. Para el agro y para la industria minera. Entonces decís, bueno, alguien le puede levantar la mano y decir, ¿y a mí cuándo me toca? Vamos a ver qué pasa. Bueno, celebro que... Sí. Este proyecto, él aclara que retoma proyecto similar del hoy gobernador que fue diputado Rolando Figueroa de Neuquén, Sí. y de otra diputada, de otros diputados patagónicos. No es la primera vez que se presenta. Claro. También podemos emparentarlo con, hubo muchos proyectos en la gestión de gobierno del Frente de Todos, se habían presentado acá, los habíamos traído. Y pasaron Siempre cosas... el tema del empleo joven es una preocupación. Totalmente. Cómo sacar a los jóvenes de la informalidad, darles empleo en relación de dependencia. Claro. Siempre viene por el lado de la ocupación y de darle beneficios fiscales a las empresas que Quiero tomen decir, empleados jóvenes. pero ya ¿no? Recordemos que venimos de votar una modernización laboral. Justamente hoy Contame. se reglamentó una parte que tiene que ver con esto. A ver, Ajá. enséñame, a Con ver. el incentivo a las empresas que contraten empleados durante los próximos 4 años. Se propone una reducción del 89% de las contribuciones patronales. Esto además fue un anuncio que hizo Manuel Adorni hoy en la vuelta a las conferencias de prensa en Casa Rosada. ¿Puedo aprovechar? Después de un mes. ¿Vos tenés algún corte de Belén? ¿Tenés algún corte de Adorni? A propósito de Martín, así lo podemos... igual tenemos 14 y 20. Bueno, pero en ese contexto lo citamos. Se van reglamentando, recordemos la extensión de la modernización laboral que cubría... Ahí va. Era una ley ómnibus en materia de trabajo. Adelantó que lo próximo que se va a reglamentar va a ser el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. Ok.
Me lo contás después, Ujú. sobre eso. Pero a propósito, o a partir, vieron abrir, cerrar la sala de prensa. Hoy a propósito y a partir, Adorni, en conferencia de prensa, sobre este tema en particular, sobre la libertad de prensa, dijo: Antes de comenzar, quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno y en particular quiero referirme a la resolución 1319 del 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre la función de los profesionales de la comunicación en Casa de Gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado, de un colega de ustedes, material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto vale la pena recordar mientras la justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en Argentina. No estoy diciendo que los dos hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto. Desde el primer día, este gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de 2.000 preguntas a sus diferentes medios de comunicación. Todo esto con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno. Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Es por eso que sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Tratemos de razonar juntos por un segundo. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consecuencia? Por suerte, para varios periodistas, colegas, por supuesto de ustedes también, es evidente que esto efectivamente está mal y así lo han expresado. Ya lo hice en alguna entrevista, pero el reconocimiento para ellos que a pesar de ser colegas, cuestionan cuando las cosas están mal. Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado, pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria a partir de hoy y de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad. Bueno, ahí estamos. Estamos en comisión, ¿viste, no? Dale. Estamos en Diputado TV, vamos y venimos y seguimos pensando en la Argentina que nos importa. Dale, gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos,
siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones.
También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Claro, claro, claro. Me dice, a ver, dígame, director, Traslaski dice que estos pitucones, están lindos, ¿no? Dice que es un luquete de qué dijo, de qué década es. No, en general me parece que vos me preguntaste de qué década sería el saco y te dije que me suena años 90. Por los pitucones, ¿no? No. Por el cuadrito, estilo. por el cuadrito. Igual es un clásico, ¿no? I am. Estoy viendo 3 botones. I am a classic man. Yo hice notas de moda, ¿sabía usted, Bon? Ah, ¿Usted escribía sobre moda? Mirá cuando nos venimos a enterar. Mirá todas las cosas que hacían. Tenés un 3 botones. Hablando de moda, clásico. Pará, me vino perfecto. ¿Por qué? Comisiones de Comercio y Industria Textil. Comisión de Comercio Así es. y pequeñas y pymes. Contame algo. 2 presidentes de Provincias Unidas, en ambas Sí. comisiones, Juan Bruje y Pablo Farías, van a estar recibiendo este martes a expositores de la industria textil para abordar la situación actual tema. en el sector. Es un tema que viene teniendo fuerte tema. repercusión y debate público sobre todo Vos nivel de estás importaciones. viendo en todo el país. Yo era muy pequeño. La familia en Bonn, desde el bisabuelo o tatarabuelo sastre, después industrias textiles, bla, 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 bla. Y yo recuerdo acompañar a mi abuelo o a mi viejo, ir a comprar las telas a Villa Lynch, donde estaban las fábricas, ver esas lanzaderas. Por supuesto que del año 76 hasta el 83, ya sabemos todo lo que pasó, algunas cosas, pero sobre todo vinculado con la industria, la textil, abrieron la importación y todas esas fábricas argentinas, ni hablar, espera que no quiero... ¿Te acordás de Florencio Varela? Vos que ibas mucho a Florencio Varela, estaba Alpargatas. En Pergamino estaba Anán. Toda la ropa de trabajo. En la Argentina había trabajo. Toda la ropa de obreros y obreras se hacía en Anán, en Alpargatas. Y después, por supuesto, la ropa, los jeans, los vaqueros, que se llamaba en aquel momento. Camisa de pantalón, los guardapolvos de los trabajadores, uniformes para mecánicos, todo se hacía acá. Hasta que un día
Tutti frutti. Vamos a hablar después de eso. Dame el tema Panamá. Dame imágenes porque hay diputados, recibió al viceministro, muy importante esto, de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá. Claro, ahí el encuentro fue con Carlos Guevara Amán, que se dio en el marco de esta reunión organizada con Panamá y la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja, que es la titular del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Panamá. Está la diputada nacional Mercedes Llano, de La Libertad Avanza. Nos reunimos para celebrar un hito fundamental: ratificar el compromiso con la apertura económica. Y confiamos en la voluntad política de ambas naciones. Y en esa misma línea, Llanos, ahí la tienen, ponderó la presencia que refuerza el compromiso. Después estuvo el ministro de Asuntos Multilaterales, Cooperación de la República de Panamá, el señor Carlos Mann, que consideró como gratificante estos adelantos que han logrado juntos, sobre todo en términos comerciales, naturalmente. Y a ver, ¿qué más? Estuvo el embajador de Panamá en Argentina, que es don Juan Luis Correa, y también todo ocurrió en el Salón Blanco del Legislativo. Estuvo María Luisa González Estebarena, María Cecilia Ibáñez, y también estuvo presente Luciana Termine, que es la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional. Estas reuniones, está bien, no solamente entrecruzan experiencias, sino abren diálogos, pero no es solamente a veces se reúnen los presidentes, solamente los cancilleres, solamente los embajadores. Son grupos parlamentarios que trabajan en comisiones donde cada uno desembarca su proyecto y su inquietud. Bueno, Giorgetti, Sí, te queremos gracias. escuchar sobre esta historia de la ley, la modificación de la ley orgánica de partidos políticos. ¿Cómo Ficha, es? conocida como ficha limpia popularmente, que vuelve al Exactamente. Congreso de la Nación. Dale. Volvió la semana pasada y sigue generando debate entre los bloques por las distintas iniciativas y también por las negociaciones de despacho que hay. Primero vamos a compartir lo que motiva este informe, el inicio del informe, que es una declaración de la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas, que en oportunidad de dedicarle unas palabras al jefe de gabinete en la visita del miércoles pasado, hizo una reflexión, un posicionamiento de su bloque que les parece injusto que tengan que discutir en una misma ley, estamos hablando de la reforma electoral, el tema ficha limpia, que es una causa común de todos los argentinos, dijo la santafesina. Vamos a presentar un pedido para emplazar una sesión, advirtió al oficialismo, en ese momento representado con la presencia del jefe de ministros en el recinto de la Cámara de Diputados presente. La propia presidenta del bloque Provincias Unidas tiene un proyecto presentado desde que es diputada que lo que busca es modificar la ley orgánica de los partidos políticos, la ley 23.298, y de esta manera incorporar la ficha limpia a los mecanismos electorales. El proyecto establece que no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos públicos electivos nacionales quienes tengan condenas por delitos puntuales. Recordemos, esto es para cargos electivos nacionales. Estamos hablando de una ley nacional. Hay varias provincias que ya han avanzado. Una de las últimas es Neuquén. Hoy me decían, yo no estaba al tanto, que un colega me comentaba que en Tucumán también avanza la cuestión ficha limpia. En estas provincias que dentro de sus procesos electorales también tienen prohibición para presentar candidaturas con causas penales abiertos o condenas penales confirmadas. Listado de delitos. Esta es una de las discusiones que siempre está en ficha limpia. Listado de delitos que son causales de prohibición para presentarse a cargos públicos nacionales según la propuesta de la diputada de Provincias Unidas. Corrupción y administración pública, delitos internacionales contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Vamos a la siguiente placa. Narcotráfico y terrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la vida, estamos hablando de homicidios,
lavado de activos, delitos contra el orden constitucional y deudores alimentarios. Todos estos figuran en el proyecto de la diputada Scaglia y las condiciones de la inhabilitación es el otro gran punto que se discute siempre, es decir, en qué momento queda vigente la prohibición para ser candidato. En este caso, no se requiere que haya sentencia firme para que aplique la prohibición. La inhabilitación opera desde que existe una condena confirmada por un tribunal de alzada. A esto se le llama segunda instancia, es decir, con un fallo firme de segunda instancia, el candidato o precandidato no podrá presentarse a cargos nacionales, según la propuesta de este sector de Provincias Unidos. La ley se aplicará aunque el condenado haya presentado recursos extraordinarios o apelaciones pendientes de resolución, es decir, aunque tenga abierta todavía la apelación en una instancia superior a la segunda alzada, queda firme la prohibición y tendrá una duración la prohibición de hasta transcurrido la inhabilitación para ser candidato se mantendrá durante todo el tiempo que dure la condena, en este caso, y hasta transcurridos 10 años adicionales desde el cumplimiento efectivo de la pena o lo que ocurra más tarde. Este es el proyecto, recordemos, de Provincias Unidas. Recordemos que la advertencia viene porque la primera advertencia de separar ficha limpia de reforma electoral, porque el gobierno envió un proyecto de reforma política que ingresó por el Senado, que se está discutiendo, y el tema ficha limpia es uno de los puntos que objeta a sectores de la oposición dialoguista o aliados a la Libertad Avanza en la Cámara Alta. Hay varias alternativas, no solamente la cuestión de la PASO sí, PASO no, se está discutiendo en el Senado, sino también contenidos como el de ficha limpia. Y es una alternativa que tiene abierta la discusión en el Senado. Todavía no empezó a trabajarse en comisiones, pero se está conversando entre los bloques antes de llegar a empezar el debate. Y la oposición no solamente presiona para que se saque de la reforma política, del proyecto de reforma política que todavía está en el Senado, sino que advierte que va a intentar juntar los votos para una sesión y aprobar nuevamente ficha limpia, algo que ya ocurrió en la Cámara de Diputados y que no pudo avanzar en el Senado en el año pasado, cuando había sucedido que tuvo media sanción y no consiguió los votos en el Senado. Cuando se dieron vuelta los dos misioneros. Hubo dos misioneros que momento se ausentaron al momento de la votación. Habían comprometido su voto. Habían declarado por lo menos públicamente Sí. que estaban a favor de ficha limpia. Sí, bueno, pero después se supo que había sido parte de una jugada política, ¿no? También. Sí, recordemos que en ese momento estaba muy en el centro del debate la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Todavía no estaba detenida, todavía no tenía sentencia firme su condena. Así es. Hoy ese tema está fuera, no para el peronismo, que sigue reclamando la liberación de Cristina, pero sí está fuera del tema ficha limpia. Sí, sí. Hay un tema que yo Y desconozco. judicialmente, perdón, Horacio, que está inhabilitada, ¿no? Judicialmente. Claro, además está inhabilitada. Está inhabilitada, no se necesitaría Sí, la condena incluía la la ley, ¿no? inhabilitación. La pregunta tiene que ver con esto. Digo, la reunión que hubo el fin de semana ahí en Parque Norte. Sí. ¿En algún momento alguien mencionó el nombre de Cristina? El nombre. Yo seguí por crónicas el evento. Crónicas periodísticas. No vi. De hecho, No. la mayor coincidencia fue para debatir ¿Qué hacer con...? qué hacer y con- sin nombres propios. Ya está. y Sin evitar- nombres propios. Es un buen título Pero quizás ese, sin nombres propios. alguien lo mencionó. ¿no? Un libro sin nombres propios. ¿Te gustaría escribirlo? Hay un libro, me hace jugar con las ideas, que se llama Todos los nombres de Saramago. Claro. Uf. Todos los nombres. ¿Cómo se llama el libro ¿Dónde de están? Saramago donde todos son ciegos y tienen que Ensayo votar? sobre la ceguera. Es impresionante. Extraordinario, sí. Son todos ciegos y tienen que votar. Muy bueno. No, estás Y confundiendo se con esca- el ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la soledad. Y se va, y uno se escapa. El ensayo sobre la ceguera es que de golpe todos se van quedando ciegos. Sí, no, pero el de la lucidez, uno se escapa. Uno se escapa.
Interesante eso, grande. Recomendamos, estamos ahora en ferias de libros y qué sé yo. Ah, sí, ¿Qué cosa el tema? Nuestro momento cultural, exacto. Y si no, literario. si no, mononeurónicos. El otro día que ahora estoy haciendo... paso una parroquial. Mañana a las 4:30, 16:30. A mí me han contratado para la zona digital hacer reportajes que van por el YouTube de la Feria del Libro. Bueno. Mañana voy a hacer al ex juez Carlos Rojansky. Ajá. Ok. Pero yo le decía a quienes he entrevistado últimamente, digo, es raro, raro, comillas, ya había hecho el año pasado. Estás rodeado del mundo papel y ese ida y vuelta es absolutamente virtual, porque va en directo por YouTube y qué sé yo. Pero bueno. Decir que no puedo... Pero hay un refugio todavía en el papel. Totalmente, pero Para con algunos. todos los líos que hay. Yo lo siento con todo mi corazón lo que ha pasado la semana pasada. Porque uno ha conocido a los protagonistas. Vos conociste a Daniel Divinsky, Sí, sí. claro. editorial La Flor. Falleció y su viuda, Uki, decidió bajar la persiana de editorial La Flor. ¿Y qué es, Horacio? No tengo la menor idea. ¿Conoces Mafalda? Bueno, un día editó Quino, autor de Mafalda. ¿Conoces a Fontana Rosa? ¿Lo leíste alguna vez? Un día. ¿Qué te parece, negro? Ok. Fontana Rosa. Walsh. Y innumerables títulos, innumerables escritores. Y el mundo de las multimedias y de los multimedios editoriales se lo comieron. No podés competir. Además de que no hay autores. Porque esta cosa humana de la guita. Todo lo que mencioné falleció. Quino falleció, Fontana Rosa falleció. Bueno, y hay un montón de líos con las herencias. Con las herencias. Y entonces, en los derechos de autor de los libros, es un lío. Es un lío porque tenés que reeditar, tenés que tener el consentimiento, más allá de las regalías que cada una de las obras emprende. Así que lo siento con todo el corazón, porque formó parte no solo de nuestro mundo cultural, sino conocimos a todos esos protagonistas. ¿Quién no se ha abrazado con el negro Fontana Rosa? ¿Quién no ha tenido un mano a mano con Quino y con todo el mundo editorial? Bueno, ¿cómo vengo? Bien, tutti frutti, ¿cómo vengo? ¿Cómo estoy? Bien, ¿cuánto falta? ¿Un par de minutos? 4 minutos. Bueno, ¿va a haber sesión en la Cámara en algún momento? No, ¿Hay algún tema Sí, central? sí, en algún momento va a haber. Está- Digo, ¿hay algún tema Y está central medio- que está en la gatera? Está Hojarasca ahí. Hojarasca, que es... Hojarasca es el plan B Sí. o el plan 2 del... ¿Cómo se llama? El original de Schwarzenegger. La ley de bases. Es el número 2 de la Sí, ley es bases. otra batería de regulaciones. A mí Y me de- llamó la atención el otro día cuando Schwarzenegger dijo, bueno, vamos a crear empresas donde los gerentes van a ser de inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Dije, qué difícil, qué difícil. Hoy me mandaron, decir que no lo puedo poner al aire, porque está en inglés y qué sé yo. Hay un aviso que hoy salió en los Estados Unidos a propósito de la inteligencia artificial. Y con una música muy característica, si yo tienes muchas ganas de cantar, pero en vez de, si tú tienes, todo eso a propósito de la inteligencia artificial. Y dice, por ejemplo, ¿vos imaginás al hombre de la prehistoria con inteligencia artificial haciendo el primer fuego? No. ¿Vos imaginás a Miguel Ángel Buonarroti, que fue un pintor, Capilla Sixtina, en Roma? ¿Te lo imaginás? Inteligencia. No. ¿Te imaginás el primer hombre que voló por primera vez, armó algo parecido a volar? ¿Vos imaginás el primer cirujano que logró hacer un trasplante de corazón? No. Que venga la mano, que suba, que... No. Y así sucesivas historias humanas irreemplazables por la inteligencia artificial. Es un tema, es un gran tema, es un gran tema. Es un desafío, es un desafío. No es solamente empleo y qué vamos a hacer nosotros como humanos. Es un desafío, Ujú. es un desafío.
Es el desafío que se viene, sí, exacto. Claro, digo, una cosa es hacer el vaso robóticamente y otra cosa es tomar el agua. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Te fuiste? ¿Vas a No. volver? No. ¿O te quedas un segmento más? No, hoy ¿Viniste ya con bici he hoy? No. terminado. ¿Viniste con bici? Vine en bici No, de la ciudad. es un ejemplo, es un ejemplo. Bien. La bici de la ciudad. Sí, sí. ¿Y dónde No, haces no con la mía. el empalme? ¿Dónde la dejas acá cerca del Congreso? Hay una estación en la ¿Dónde? calle Ayacucho, hay otra acá enfrente del Congreso. Digo, justo para en que la- ustedes nos están viendo, Ayacucho Claro, es una acá calle sobre paralela. sobre Rivadavia hay una. Sí, Decime, ahora yo la, no- la trasladaron de la calle Montevideo justo enfrente en Avenida Rivadavia. Yo te digo porque Entre Ríos, perdón. nunca tomé eso. ¿Tiene un tiempo de recorrido? Comprás distintos planes. Hay unos que son pagos y otros y hay un plan gratuito que tenés 4 viajes diarios de hasta 30 minutos lunes a viernes. Digo, yo llego Muy interesante. a un lugar, me quedan otros minutos. Desde ¿Cómo que es? retirás la bicicleta tenés 30 minutos hasta anclarla de nuevo. En otro lugar. Si te excedes te cobra, vos ingresás los datos de tu tarjeta de crédito, te cobra. ¿Cuánto vale eso? Hay distintos planes. El de menos a ahora más. No De me acuerdo. más o El mío es menos. gratuito, Horacio, así que no. El tuyo es gratuito. Pedalías, yo la pedalías, uso lunes a viernes, pedalías, nada más. pedalías. No te pasa pedalías, nunca la pedalías. media Sí. hora. Alguna vez me he pasado o puedes sacar una bici por un viaje, creo que está a 950 pesos. un Ah, viaje. está bien. Digo- Un boleto. Un boleto. ¿Y te resulta más cómodo eso que viajar en transporte público? No, te da una alternativa más para moverte, hacer algunos circuitos, vas mucho mejor en bicicleta. Claro. Ojalá hubieran más bicisendas, más bicicletas. Y algo muy importante, A ver, que debería actuar el gobierno de la Ciudad de Buenos dale, Aires. tíralo. Debería ir y hacer el cliente fantasma, como le dicen en las, ¿Qué es eso? Nunca había en las escuchado. consultoras. Hay un estudio de mercado que se llama el cliente fantasma. Hacer Ah, control de Se calidad. finge y se hace un control de calidad. Enséñame. Y deberían ir a los garajes que no quieren aceptar, aunque están obligados No te por ley puedo del creer. gobierno de la ciudad. Se hacen los tontitos y no te dicen que están completos. Y Ah. es mentira. No quieren las bicicletas ¿Por en qué? los garajes. Guido Sí, denuncia en ¿Por este qué momento. pones 20 Sí. ganchos y los alquilás? Tienen que salir los inspectores de la agencia gubernamental de control. Pones 20 ganchos y los Atención, colgás. Jorge, Atención. a controlar. Aquí un futuro funcionario de la a ciudad. controlar. Bueno, ¿eh? ahora ha sido padre. Necesitamos el largo brazo del gobierno Bueno. municipal que controle. Chao, que buena vida. Hasta la Adiós. próxima. Chao, Giorgetti. No te vayas. Estamos en Diputado TV. Vamos y venimos, tenemos un segmento interesante. Dale. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso
para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, nos reencontramos, estamos en comisión, estamos en Diputado TV y dos periodistas de este querido Parlamento con miradas atentas y comprometidas para contarnos historias. Otras, diferentes, las mismas, pero desde el mejor lugar. ¿Qué haces, Cábana? ¿Cómo te va? Buena mañana. Va, Horacio? Muy bien. Hola, ¿qué haces, Adida? ¿Cómo Muy anda, bien. Horacio? ¿Todo bien? Ahí los veo muy inquietos culturalmente, porque veo y leo que mañana es martes, a las 4 de la tarde hay una reunión de Comisión de Cultura porque hay proyectos de resolución y declaración. ¿Y por qué merecen un recuadro? Y merecen un recuadro porque es una comisión que no tuvo demasiada actividad durante el año y ahora va a poner primera. Veremos qué proyectos y qué resoluciones se tratan en medio de una agenda legislativa del oficialismo que quedó en pausa, que está en pausa, todavía no se ha reactivado, luego de la presentación del informe de Manuel Adorno. Yo digo, ¿y ese encuentro o ese proyecto no dormido, pero postergado, de qué se trata? ¿Tenés idea de qué se trata? No, todavía no han dado indicios. No. Son distintos proyectos de resolución, quizás no tienen un impacto tan fuerte, Sí. pero lo interesante es que se reactiva una comisión que venía congelada, pero a partir de la ¿Quién está al constitu- frente de esa comisión? Es Lorena Pocoic, una diputada Pocoic. kirchnerista, Sí, la conozco. que Sí. ya lleva un tiempo considerable aquí en la Cámara de Diputados y le va a poner su impronta con la idea de, bueno, defender los derechos de los trabajadores de la cultura que ella entiende que están siendo amenazados por Vulnerados. políticas de recorte presupuestario Sí, claro. del actual gobierno. Muy cercana a Cristina Kirchner, Pocoy, Ajá. una de las voces de la agrupación La Cámpora en la ciudad de Ah, Buenos Aires. Fue legisladora ella- porteña. ¿Es de Avellaneda? ¿De Es dónde? ¿O satélite de la porteña? Cámpora. Ella en su momento lideraba una agrupación Unidos y Organizados. Ujú. Es Ah, cercana es a la verdad. Cámpora, no pertenece... Pero es una a- defensora de la cultura. Sí, tiene una militancia activa en el mundo de esos la temas cultura. en particular. Yo recién decía, porque ahí anuncié que mañana a las 4 voy a hacer un mano a mano, estoy haciendo entrevistas en la zona digital de Feria del Libro. En la industria de la cultura, cierra, digo, si recién nos encontrás, cierra la editorial La Flor, que supo crear Daniel Divinsky, hoy lamentablemente fallecido, y fue la cuna de Mafalda, Cirquino, Fontana Rosa y tantos otros y otras. Pero más allá de lo que ocurre en la Argentina, las revoluciones digitales y otras alternativas es un tema, es un tema. Es un tema ver cómo integrás ambas cosas, sin descartar una ni la otra. Tampoco podés negarte al mundo digital. Porque estoy viendo, querido Adida, que vamos a hacer un favor. Vamos a presentar lo que trabajó Adida sobre el proyecto de Grabois. Y a partir de ahí Sí. tengo algunas inquietudes. Dale. Sí, es un proyecto que recorre otra arista de la producción cultural, un proyecto que tiene como autor a Juan Grabois, pero es interesante el puente político que genera con otros actores de la oposición menos dura. Recordemos que Juan Grabois pertenece al ala más izquierda, ¿no? Unión por la Patria, es uno de los fundadores del MTE, es el líder de Patria Grande.
una agrupación de izquierda peronista, si se quiere, pero este proyecto, que crea un programa nacional de educación digital integral, obligatorio en todos los niveles educativos, lleva las firmas de, escuchá bien Horacio, diputados como Martín Lustó, como Nicolás Massot, como Mariela Coleta, también la diputada catamarqueña Fernanda Ávila. Lo vamos a ver después en la última placa, pero también estampan su rúbrica diputados de la coalición cívica como Maximiliano Ferraro, como Esteban Paulón y Karina Banfi, de manera tal que se empieza a vislumbrar un polo de acumulación política transversal para la síntesis de proyectos legislativos. En este caso tiene que ver con la educación, con la premisa de pasar de una educación tecnológica a la educación digital integral, ¿no? Durante muchos años se hablaba de que para tener acceso a la educación bastaba con garantizar condiciones de acceso a la conectividad y a la infraestructura educativa, ¿no? Por ejemplo, el plan Conectar Igualdad. Bueno, lo que propone... ¿Qué pasó con ese Conectar Igualdad? ¿Quedó en el camino? ¿Se sigue financiando? ¿Se desarmó? No, se desarmó, se desmontó completamente ese programa. Existen algunos programas alternativos, pero son mucho más aislados. No es una política de Estado, claro, no es una política consistente como la que había hasta la época de Cristina Kirchner. En algún momento hubo un intento de retomar por parte de Alberto Fernández, pero se discontinuó. Es cierto también que durante la pandemia ese Conectar Igualdad fue muy útil para que, por ejemplo, algunos segmentos escolares no se queden sin aprender. Claro, porque es muy disímil las condiciones. Es muy asimétrico, muy desigual. Nacionales. No es lo mismo un chico que vive en un ámbito rural, en Santiago del Estero o en Salta, con quienes habitan en una ciudad como Buenos Aires. En una ciudad como Buenos Aires, clases medias y demás. Así que fue muy importante para garantizar una mayor acceso igualitario de todos los niños, niñas y adolescentes al derecho a la educación, que está consagrado en la Constitución Nacional. Pero te decía, Horacio, que la idea es pasar de un paradigma de educación tecnológica a la educación digital integral, porque apenas, la provisión de dispositivos y la conectividad no son condiciones suficientes para garantizar ese derecho a la educación y para garantizar una participación plena en la cultura digital. El objetivo de este Programa Nacional de Educación Digital Integral es formar estudiantes, a docentes y también involucrar a las familias en el desarrollo de capacidades para un uso seguro, responsable y sobre todo crítico de las tecnologías digitales y la comprensión crítica del ecosistema digital, ¿no? Porque, en estas épocas los algoritmos, las plataformas, las redes sociales forman parte de la forma en que se habita la cultura por parte de los ciudadanos, ¿no? Forman parte de cómo se desarrolla la subjetividad, de cómo nos insertamos en la cultura digital, cómo se configura la sensibilidad de las personas. Por eso, exponerse a estas tecnologías digitales tiene grandes ventajas, porque te permite acceder a muchos recursos, pero también encierra riesgos, ¿no? Con la posibilidad de que se ensanchen las brechas tecnológicas. Por eso una exposición no supervisada, no monitoreada y no hacer un uso crítico de las tecnologías puede generar una serie de efectos nocivos o perjudiciales en el desarrollo cognitivo de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes que están expuestos a todo tipo de riesgos, ¿no? En el uso de las redes sociales y de otras tecnologías, como puede ser el grooming, que es el acoso sexual a través de plataformas digitales, también las adicciones vinculadas a las apuestas en línea, la ludopatía, la reproducción de material sexual no consentido, el uso excesivo de los celulares en las instituciones educativas. Son muchas cosas que, si no tienen la necesaria contención y la regulación por parte del Estado y también la contención familiar, se pueden ir de las manos y generar efectos que generen deterioro cognitivo, situaciones de estrés, de ansiedad, situaciones de dormir mal. Esto está estudiado científicamente por las comunidades científicas y terapéuticas de la Argentina. Entonces, el objetivo es formar a estudiantes, docentes y familias para el desarrollo de estas capacidades en el uso crítico, responsable y seguro
de las tecnologías y la comprensión del ecosistema digital y sus riesgos. Este programa va a estar supeditado al control del Ministerio de Capital Humano, y la autoridad de aplicación planteada por Juan Grabois es la Secretaría de Educación o el área específica dentro del organigrama del Estado que lo reemplace en un futuro. Para poder aplicar estos objetivos, Grabois plantea un paquete de herramientas, entre las cuales sobresalen la educación digital, la ciudadanía digital, el pensamiento comunicacional y la ética tecnológica. Todo esto, digamos, la utilización de este menú de herramientas es para prevenir riesgos digitales, que son los que te mencioné anteriormente: el grooming, el ciberacoso, hostigamiento, todo tipo de violencias digitales, la vulneración de la privacidad, la prevención de la ludopatía, de las apuestas en línea, también la adulteración de la realidad mediante inteligencia artificial, las fake news. Son todas patologías que podemos ver en los entornos digitales, ¿no? En el ecosistema digital, y que los jóvenes y los niños están expuestos cotidianamente. Obviamente también los adultos, pero los menores de edad son población más vulnerable, exactamente. Claro. Dice entonces Juan Grabois que el uso extendido de las tecnologías digitales tiene muchas ventajas, pero la exposición tecnológica sostenida y su acompañamiento trae también en muchos casos consecuencias perjudiciales. Las tecnologías pueden cerrar brechas y resolver problemáticas sociales, pero también las puede profundizar, ¿no? Esto engancho con lo que decíamos recién. Y hay un informe que nos trae UNICEF del año 2021 que dice que el uso excesivo y sin supervisión de los dispositivos digitales durante la infancia y la adolescencia puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo, emocional, social, generando síntomas, como decíamos recién: estrés, dificultades para dormir, irritabilidad y aislamiento. Por último, resalta Juan Grabois, la idea es pasar del paradigma de la educación tecnológica a la educación digital integral. Y en una última placa vamos a ver quiénes son los firmantes, y esto es interesante porque empieza a haber una articulación transversal, ¿no? Cuando en otros tiempos la Unión por la Patria iba por un carril y la oposición dialoguista, la que iba por el medio, prefería diferenciarse o despegarse para no quedar pegado justamente al kirchnerismo. Y aparecen las firmas de Nicolás Massot, Martín Lustó, aparece la firma de Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, las radicales Karina Banfi, Mariela Coleta, Fernanda Ávila, que es peronista disidente, que reporta al gobernador de Catamarca, Jalil, y después otros firmantes también de Unión por la Patria, como son Paula Penaca, que es secretaria parlamentaria del bloque, ella es miembro de la Cámpora, Juan Carlos Molina, Marcelo Mango, Blanca Osuna, Hilda Aguirre y quien habíamos mencionado anteriormente, Lorena Pocoy, que también está, por supuesto, interesada en estas problemáticas, ¿no? Que son muy actuales. Seba, ¿vos crees que se puede retomar una agenda muy parecida y algunos movimientos similares a lo que vimos el año pasado, con una oposición muy abroquelada, insistiendo en los proyectos que el Ejecutivo se encargó de derogar? Yo creo que esa es la intención de Germán Martínez, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, pero la correlación de fuerzas, el equilibrio legislativo se modificó sustancialmente a partir de lo que fueron las elecciones del año pasado, con lo cual los números, si bien uno puede arrimarse a conseguir algunas mayorías, pero de ninguna manera se van a poder reeditar los escenarios del año pasado, cuando la oposición llegó a conseguir mayorías de 2/3 para poder insistir sobre vetos presidenciales. Obviamente hay sectores que pululan en el medio y van midiendo los climas políticos. Si Javier Milei cae en imagen positiva, según van relevando las distintas encuestas, esos sectores van a tender a acercarse al polo opositor. Pero cuando Javier Milei y el oficialismo en general recupera o repunta en imagen, en credibilidad y en expectativa económica, esos sectores especulan y prefieren no darle la mano a la oposición y acercarse a las posiciones del oficialismo. Por eso depende mucho de los escenarios y de cómo se va moviendo la opinión pública a lo largo de este año, que es no electoral, ¿no? Yo creo que la oposición tiene la posibilidad, pero tiene que trabajar mucho y tiene que
ajustar tuercas para lograr sociedades que sean virtuosas, ¿no? Tratar de que Provincias Unidas, que es un bloque muy heterogéneo, bueno, trabaje mancomunadamente con Unión por la Patria y con otros sectores de la izquierda, por ejemplo, y que no hayan fugas en ese sentido, porque si no, no llegás ni siquiera a los 129 votos. Sí, totalmente. Hay que ver también qué movimientos realiza el oficialismo, que por lo menos esta semana va a tratar de trabar algunos vínculos, de acercar algunas posiciones, de escuchar algunos reclamos, sobre todo pensando en la ambiciosa agenda legislativa que tiene por delante y que anunció con bombos y platillos el jefe de gabinete Manuel Ladorni, que estaba revisando. La anunció el 25 de marzo, en medio de su complicada situación judicial. Ahí dio una batería de proyectos, como por ejemplo la ley de manejo de fuego, modificaciones a la propiedad privada. Bueno, después más adelante se dio a conocer una reforma electoral y todavía no se han visto señales. Pero bueno, por lo pronto, el ministro del Interior hoy se reunió con Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y el día 7, o sea, dentro de 3 días, el jueves, va a estar viajando a la provincia de San Juan para ver al gobernador Marcelo Orrego, dando así un nuevo inicio a un tour federal para tratar de ir recogiendo sensaciones y también llevándose algunos reclamos que tienen los mandatarios. Yo digo, todo lo que el presidente o quien vaya, porque también en la semana anterior fue la señora Karina Milei, a las diferentes provincias, ¿es para armar una estrategia electoral o para ir atajando los diferentes vientos? Y un poco, Horacio. Por un lado, sí, hay algunos reclamos pendientes de los mandatarios que con la caída de la coparticipación tienen ciertas dificultades económicas y enfrentan solicitudes sobre todo de gremios estatales. De hecho, por ejemplo, la semana pasada Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, cerró una paritaria cercana al 40% con los docentes. Un número que de alguna manera da la sensación de hablando de docentes, hoy leí, después de tanto tiempo, que... ¿Cómo se llamaba este líder de los docentes? ¿Cómo se llama? Roberto Baradel. Baradel deja y en el espacio lo ha ganado la gente más cercana a Bregman. Bueno, quizás es necesaria una oxigenación, una renovación, teniendo en cuenta que la figura de Baradel es el principal está muy desgastada, ¿no? Y también sufrió mucho el desgaste. Hace muchos años que viene gestionando la historia. Sí, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y ganó, no precisamente un espacio muy cercano a Kicillof, así que veremos cómo... Sí, ese es uno de los motivos. Es uno de los motivos por los cuales abandona la representación sindical, porque quiere trabajar orgánicamente en la campaña es para eso. incipiente de Axel Kicillof. Y por supuesto que si vos sos la cara del sindicato y hay algún reclamo sectorial, no podés contener a las bases, le tenés que hacer la medida de fuerza igual al gobernador. Sí, de hecho, la semana pasada hubo una reunión que convocó el gobernador para rechazar la ley de modernización laboral con una cantidad de sectores sindicales bastante variopintos. Estuvo justamente Roberto Baradel. Entonces lo que apunta a sí, totalmente. Pero vienen medio, Oscar Lizassi, de Provincia de Buenos Aires. Los tironeos vienen medios desiguales. Porque este fin de semana, ahí en Parque Norte, todo... algo de peronismo federal se reunió para ver cómo le encuentran la vuelta para hacer algo parecido a la oposición. Sí, los artífices de ese encuentro son Victoria Tolosa Paz, tal cual, que es un poco la coordinadora de grupos federales aquí en la Cámara de Diputados, dentro de Unión por la Patria. Guillermo Michel, que cada vez está más alejado del Frente Renovador. No es Massa, hoy no es Massa. Está dejando de ser Massa, casi que, de hecho no fue ningún masista el encuentro que se llevó adelante en Parque Norte, en rechazo, ¿no? Ellos creen ¿Acá que quién queda? Gutiérrez queda. Sí. Gutiérrez queda. No, Gutiérrez es de la provincia de Córdoba. Ramiro Gutiérrez. Ramiro Gutiérrez de Dolores. No, bueno, tiene una decena de diputados que le son leales, empezando por Cecilia Moró, Jimena López. No, son más. Está Sabrina Selva, que tiene algunos vasos comunicantes con Kicillof.
No, son unos cuantos todavía, pero bueno, Guillermo Michel está jugando la propia. ¿Y qué quiere hacer Michel? ¿Quiere ser gobernador de Río? ¿Qué quiere ser? No se sabe, pero por lo menos está en los últimos tiempos elevó mucho el perfil. De hecho, te digo que tiene también una pata sindical acá en ¿Tanto? acá en la calle Tacuarí 580. ¿Sabes por qué, Horacio? No, te no lo tengo cuento. idea. ¿Por qué? Ese es el gremio de la aduana, Supara. Ah, claro, él estuvo al frente de la aduana. Exactamente. Y la persona que dirige las relaciones institucionales es su hermana, Yanina Michel. Ah, mira, qué cosa la confraternidad. Hablando de gente ¿cómo venimos en tiempo? Si no, lo digo para el segmento que viene. ¿Cuánto? Bueno, vamos a hacer al revés. Cuando regresemos, ¿qué tenés? Bueno, vamos a tener uno de los temas de la jornada que tuvo muchas repercusiones en las últimas 48 horas y que tiene que ver con una denuncia que va a realizar Manuel Adorni a través del Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con presunto espionaje y apunta al diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailán. ¿Y qué va a ser una denuncia judicial? Exactamente, una denuncia penal. Cree que cree que lo estuvieron espiando. La presentación la va a realizar el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. Hoy justamente hizo referencia el ministro coordinador a la acusación. Vamos a tener también un... ¿Usted estuvo en la conferencia de prensa? No llegué a tiempo. No llegó a tiempo. ¿Estaba habilitado ahí? Sí. Estuve a partir de las 12 del mediodía. Hay un nuevo protocolo que rige, hay unos nuevos ¿Qué hay que hacer para ir al protocolo? No, básicamente primero Pones tus datos y a quién representas. El protocolo, a ver, aumentaron las restricciones y aumentaron también los controles para ingresar, sobre todo a aquellos periodistas que como uno está acreditado a Casa de Gobierno. Hay 4 controles, por ejemplo, el oficialismo dispuso estas 4 medidas. controles. La puerta, el molinete de la puerta. No, hay un escáner y después hay otro... Histórico, eso es histórico. Sí, histórico. Sí, pero antes, por ejemplo, estaba directamente, uno se anunciaba y pasaba por un solo control. No, pero el escáner estuvo siempre. El escáner sí, obvio. Pero lo que no estaba previamente, Horacio, era el pedido de datos en la reja. Hacer la previa. El escáner, después pasás por un detector, otro, y después hay una persona que chequea los datos que vos tenés en la credencial con los datos que tiene en el sistema. Okay. Sí. La credencial también tiene que estar puesta. ¿Vos tenés credencial? Sí, tengo credencial. Pero un dato particular. ¿Con cara? Sí, con cara. ¿Después me la mostrás? La credencial, ¿sabes qué? A partir de esta semana queda en poder de... Cuando vos entrás. Sí. La dejás ahí la entrega, sí. Y te la devuelven cuando... Circulás sí o sí con esa credencial. Con una credencial que te da la Casa de Gobierno. Y después cuando te retirás, dejas la credencial. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y ya venimos. Estamos en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Dale. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor,
que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. No, aquí estamos en este segmento En Comisión, estamos en Diputado TV. Hoy el jefe de gabinete y en la reabierta sala de prensa ofreció una conferencia. No sé si permitió idas y vueltas, por lo pronto se abrió la sala. Usted tiene un segmento, Belu, que nosotros no mandamos al aire en el bloque anterior. A ver qué dijo, entre otras cosas, Adorni. A ver. Comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Este es uno de los tantos anuncios, más allá de la apertura a que se refirió también sobre la libertad y la libertad de prensa. Bueno, volvamos, muchachos y amigos. Me ibas a contar algo de la agenda que viene. Exactamente, Horacio, si querés te puedo Por llegar favor. a dar un dato. Todavía la iniciativa no vio la luz públicamente, pero ya hay funcionarios de primera línea que tienen en sus manos un proyecto de reforma de ley al Código Aduanero. El Código Aduanero consta de muchos años, está plasmada en una ley que es la 22.000. Para hacerla más fácil. Es para, según gente del entorno de Sturzenegger, gente que pudo hablar, Sí. Sturzenegger, dicho sea de paso, es el autor en un 90% de esta iniciativa. Estamos hablando del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Y cree que este código aduanero, que data del 2 de marzo del año 1981, ya quedó obsoleto. Época complicada. Sí, una época complicada, muy viejo, y que la tecnología permitiría y facilitaría muchas de las tareas que hoy hacen cientos de personas que están hoy en la órbita de la aduana y que está a cargo de Andrés Vélez. A mí siempre me llamó la atención. ¿Qué dijiste de Vélez? No, Andrés Vélez es hoy el ¿Qué titular. tiene que ver con algo con Gustavo Vélez? No, de hecho se escribe con B corta y doble L. Digo, es interesante el origen de la Argentina. Digo, desde lo político. Vos nos estás viendo en todo el país. Y a lo mejor nunca tuviste la oportunidad de venir a Buenos Aires. Hace 200 años, donde es casa de gobierno era un fuerte. Era el fuerte. Pasó la vida, pasaron casi 200 años, y después se habilitó lo que se llama el Camino al Bicentenario. ¿Cómo se llama dentro? Que uno va El museo.
Sí, ¿cómo es eso? Es un segundo subsuelo, Sí. ¿no? Tiene un nombre, lo habían bautizado en el Bicentenario. Era el Museo del Bicentenario que se Museo del clausuró. Bicentenario. Ahora tiene otro Está bien, otro pero uso. era un corredor subterráneo. Ujú. Después pusieron fotos, decían, vamos a irnos para atrás. Un corredor subterráneo que iba al río. Cruzás la calle, el río, ahora está Puerto Madero, Sí, estaba toda la más cerca del río, ¿no? Hace 200 años. más cerquita. ¿Y qué estaba ahí? La aduana. Claro. Totalmente. La aduana. La aduana. Las grandes peleas entre el Imperio Español y el Imperio Británico era por lo que entraba de contrabando. No era solamente el vestido de las señoras esposas de algunos españoles que estaban dando vueltas. Es lo que entraba y salía. Plin. La aduana está a espaldas de la Casa de Gobierno. Sí, Digo, en esto de qué se filtra o no se filtra en la historia, después iremos a los detalles. Pero, bueno, volvamos a la aduana. Entonces, Sí, entonces hay un proyecto, hay una idea de reformar este código aduanero y ya hay voces que empiezan a mostrar cierta preocupación por los alcances de esta normativa. Estamos hablando porque tiene que ver con trabajadores o tiene que ver con protocolos más flexibles. En principio, protocolos más flexibles. Una de las ideas que empezó a trascender de este borrador, que dicho sea de paso, vuelvo a recalcar, todavía no vio la luz, pero que ya lo tienen muchos funcionarios de primera línea, es que sí, existan controles mucho más flexibles en la fiscalización de mercadería. Bueno, digo, igual ahora todos vienen con tenedor, ¿no? Sturzenegger considera que justamente hay que agilizar algunos de esos plazos para que la mercadería ingrese y egrese. Los trabajadores de la aduana y el centro despachante de aduana son dos de las voces que por lo menos ya emitieron algunas críticas, sobre todo, ¿por qué? Porque dicen que falta personal para justamente mejorar los controles en aquellas zonas Era un porosas. trabajo muy requerido y muy bien pago ser despachante de aduana. Miro todo, miro un poquito, no miro nada. Claro. Digo, qué sé yo. Hay de todo, naturalmente. Bueno, Obvio. sigamos la película. ¿Qué Hay que más? ver qué tiene para decir al respecto Guillermo Mitchell, ¿no? Que lo habíamos Oh, mencionado por favor. como artífice o referente del peronismo federal, ese nuevo Tal espacio. cual. Puede del ser una buena peronismo. Bueno, entrevista. fue titular de la Dirección General Sí, de Aduanas. tantos. Imagino que estará Puede ser una buena mirando con entrevista 4 esa. ojos, ¿no? Puede ser una buena entrevista. Este proyecto que nos traes vos, Juanpi. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué otro más? ¿Qué más? ¿Y qué otro más? Y después la agenda legislativa también se va a mover en las próximas semanas. Bueno, el oficialismo está tratando de reunir los votos, pero tiene por delante la ley de hojarasca, la ley de salud mental, tiene por delante también la reforma, flexibilizar algunas normativas en relación a la propiedad privada, endurecer también aquellas sanciones que tienen que ver con respecto a las tomas, a la ley de manejo de fuego. Y la reforma electoral, la tan mentada reforma ¿Me electoral. pueden decir qué pasó con el tema de la reforma laboral? La reforma, digamos, ya está Lo que estaba lista. pendiente en estos Sí, días. ya está estaba la reglamentada. firma ¿Y qué de pasó? la Secretaría Legal y ¿Y qué Técnica. pasó? Entiendo que el proyecto ya está Sí. en etapa final, digamos, falta qué pulirlo pasó? un poco. Pero empezó una tarea de tanteo con los sectores que pueden estar interesados, ¿no? ¿Influyó el acto ese tan, voy a ser prudente y respetuoso, tan modesto, tan anémico del 1 de mayo? El 30 de abril de la CGT. 30 de abril. No, prácticamente No. no movió porque... No pasó nada con No, eso. además hay una realidad. Es muy simbólico eso. No, te digo simbólico. sin rodeos, digamos, no están los votos. Básicamente no No están los votos. No están los votos ni siquiera para Ah. suspender las PASO. No están los Y votos. la tarea que se puso al hombro el ministro de Interior, Diego Santilli, es empezar Sí. a recorrer las provincias, juntarse con los gobernadores para empezar a ablandarlos y ver si es posible Mirá, fíjate vos. intercambiar algo. Bueno, vos me votás la Claro, eliminación de las te PASO, doy una yo cosa, te doy te doy algo. otra. ¿No? Pero actualmente, si uno mira la radiografía actual, no están Mira, a los votos. propósito de dar y proyectar,
Alguien me mandó que la señora Bullrich, hoy es senadora, claro, estuvo con el alcalde de Santiago de Sí, Chile de verdad. para temas, por supuesto, que tiene que ver con limpieza, con transporte, etcétera. ¿No querrá ser alcaldesa en vez de, Sí, qué sé obvio. yo? Sí, ¿no? Sí, obvio. Totalmente. sí, claro. Patricia, como dicen, y juega para ella. Como dicen Claro. gente. Digo, para su jugar, selecto digo, entorno. tiene su capital acá en la ciudad de Buenos Y Aires. viene Y ganando aparte una con elección. imagen de Manuel Adorni bastante desgastada. Porque Adorni por quería este- ser alcalde, ¿no? Sí. El oficialismo Lo quería candidatear. lo quería exactamente. Le ponía fichitas a Manuel Adorni, que había sido el gran ganador de las elecciones Claro, legislativas claro, le había ido porteñas. bien. Le ha ido muy bien, Le había había ido ganado bien. con mucha diferencia. Pero con todo Y este era lío- alguien propio, ¿no? Patricia Bullrich se sumó al elenco de La Libertad Sí, sí, Avanza, sí. pero tiene un origen militante propio, digamos. Se sumó cuando el gobierno empezó a dar sus primeros pasos. Con lo cual no es alguien puramente Sí, libertaria. y del No, otro es lado. afiliada, eso sí. Sí. Bueno, ¿y del otro lado quién hay? ¿Quién ¿En la puede provincia ser? de Buenos Aires? No, No, en la alcalde ciudad. de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién Y, puede ser? Hay una discusión pendiente entre Y los ¿quién puede tres ser? sectores que tienen que ver Larreta puede Es ser. mucho más no. resbaladiza la discusión. Larreta es uno de los que se anota. Por el panperonismo siempre está Claro. la figura de Leandro Santoro, es quien viene ¿Qué pa- generando lo veo- mayor rendimiento. no lo veo mucho así a Santoro. ¿No? Bajó el Es perfil. infrecuente su aparición pública. Sí, motorizó muchas acciones en redes sociales. Trabaja más en adaptándose, eso. sí. Por Ah, ejemplo, mira. con los reels de TikTok lo veo mucho. Fortaleció ese aspecto comunicacional. Y ahí hay Son- muchos jóvenes. Y hay muchos jóvenes y además lo que propone Santoro es en un minuto contar ciertos problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Acaba- Como por ejemplo el subte. Hay una cosa interesante el tema del minuto. Nosotros tenemos maravillosamente muchos minutos para contar y participación, pero en estos cachivaches del minuto, yo acabo, antes de ir al aire, subí de un espacio de streaming que hago que se llama Cíclico, el cine que nos mira. No lo que miramos, sino el cine que nos mira. Y bueno, y los tiempos son un minuto. Qué sé yo, conté La República Perdida, conté Memorias del Saqueo, conté Tiempo de Revancha, pues a propósito de la muerte de un amigo que muy importante que fue Adolfo Aristarain. Pero en un minuto. Lo que pasa es que abarcás a un segmento de jóvenes que resuelven intelectualmente algunas cosas muy rápidamente. Sí, hay una cultura de clipeo, ¿no? Usted, Horacio, que le imita mucho a programas de televisión, después Sí. lo que se termina viralizando Bueno, son 30 segundos. ayer me invitaron, le quiero agradecer por supuesto a Tomás Rebor, que me invitó al Domin Bor. Y claro, estuve 2 horas junto con otros invitados. Y después se suba 1 minuto, 2 minutos, cuando salís de marco o vas puntual. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad, Diputado TV, vos podés vernos, ahora nos estás viendo en directo por YouTube. Termina este espacio, por supuesto tenemos una continuidad, vienen otros compañeros y otras compañeras, pero este segmento vos después lo podés... no, me perdí lo de Adidas. No, ¿qué dijo Embón? ¿Qué dijo Cábano? Y después tenemos un compañero en la zona digital que va editando segmentos, entrevistas u opiniones. Así que tenés que entrar en esa vuelta. ¿Qué sé yo? Todos venimos de la gráfica, todos sabemos lo que es escribir, pero en esto de poder conceptuar es bárbaro. Yo lo valoro un montón. Por eso tenés que tener un principio y un final para decir. Bueno, ambos son agencieros. Exactamente. Agencia de noticias. Compartimos. En esto de conceptuar, yo tengo en esto un montón de años, ¿no? Décadas. Pero quien me enseñó a mí, más allá de algunos referentes inolvidables, fue la agencia de noticias. A conceptuar, a pensar en concepto. No es que veo un accidente o escucho y hago un diálogo con un referente, pero tengo que pensar en el concepto. Esto es lo que te da la agencia. Y hablando de agencia, voy a pasar un chivo. Si vas a estar en la Feria del Libro, mañana a las 14 me invitaron también a participar en la mesa redonda sobre democracia y dictadura y democracia en las agencias de noticias. Y llevo una sorpresa, que encontré, no muy conocido, una foto que guardé para mí de una entrevista en épocas difíciles, sacada por un querido reportero gráfico que es Pablo Lasansky, que mañana va a estar ahí, que no lo veo hace mucho tiempo.
Se jubiló hace poco Pablo Lassagne, fue muy emotiva su... Lo quiero con toda mi alma. Y con él fuimos... Te cuento la foto en un segundo. ¿Puedo contar la foto? Sí, puedo contar la foto. ¿Antes de Malvinas o después de Malvinas? Año 82. En Buenos Aires, cerca de la estación de Retiro, está, además del edificio de la Armada, está la iglesia Estela Maris, que es la iglesia de la Armada. Y ahí había, en aquel momento, un obispo castrense, de apellido Medina. Hoy creo que ya fallecido. Nosotros teníamos información, y yo tenía esa información, de toda la clandestinidad, de violaciones a los derechos humanos en la época más difícil. Me fui atrás del atrio, grabador y lápiz y esas cosas y papel, a preguntar. Por supuesto que el hombre lo desmintió, qué sé yo. Ese hombre después estuvo complicado hasta el alma, hasta el alma. Eso se publicó, se editó y pasó lo que pasó. Más, sirvió uno de esos reportajes para el juicio de las juntas. Lo digo tranquilo, tranquilo. Y encontré la foto. Así que mañana iré con la foto y con afiches de la vida. Así que mañana a las 14, si querés, Feria del Libro. Van a haber otros y otras compañeros y compañeras para recordar algo que va más allá de la historia veloz. Voy a estar presente. Sí. Va a estar bueno eso. Sí, Lo vamos a va a ver. estar bueno. Yo también voy a Ambos. estar. Sí, a las buenísimo. 14:30, ¿no? 14:30. Así que va a estar tenemos que muy arreglar bueno. el tema de la entrada, Seba. ¿En qué ¿querés tener una entrada? Me encantaría. Todavía no nos van a dar desde De la agencia, desde la agencia sí, claro. pero todavía no nos acercaron. Así Sí, que no hay problema. ahora arreglo. Bueno, muchachos, ¿cuánto me queda, señorita? Bueno, vamos con tus placas, por favor, Juan. Sí, tenemos... Esto que decías de Adorno y Tallade de Adorno. Exactamente, Dale, uno de vamos. los conflictos, uno de los temas que está en la agenda pública durante estas horas. Vamos a estar repasando en algunas placas en qué consta, qué sucedió con el ministro coordinador y el legislador de Unión por la Patria. En principio, el jefe de gabinete anunció que iba a presentar esta denuncia, lo ratificó en una entrevista el fin de semana y el día de hoy, en su conferencia de prensa, volvió a justificar por qué tiene que ser denunciado Rodolfo Tailade, el diputado, por presunto espionaje. Y agregó también que, un pequeño detalle, hoy Adorni aclaró que en todos los lugares, en todos los países, todos los gobiernos tienen dispuesto tienen seguridad para, no solamente para ellos, sino también para el resto de su familia, es algo normal. Y le sorprendió mucho al ex vocero presidencial que el diputado tenga información tan precisa acerca de los movimientos que dio lugar a esta acusación. Y también hay que contar que el origen de esta acusación son las palabras del diputado nacional Rodolfo Tailade hace exactamente el martes pasado, cuando en su cara a cara, cuando le tocó preguntar, empezó a hablar de estos supuestos movimientos que tendría la familia del jefe de gabinete, que obviamente reaccionó con mucha celeridad y con esta presentación que estamos viendo a continuación. Acá estamos viendo que la acusación justamente surge por esta difusión de información sobre la vida privada de Adorni y su familia, que se dio a conocer en la Cámara de Diputados el día que Adorni fue al Congreso a presentar, a la Cámara Baja, a presentar su informe de gestión. El gobierno considera que el legislador manejó datos sensibles de origen sospechoso, lo que podría implicar justamente espionaje ilegal. En la siguiente imagen también vamos a ver algunas de las otras condiciones que tienen que ver con este tema, que se advierte que este tipo de hechos pone en riesgo a los funcionarios, funciona como una especie de acto intimidatorio para aquellos que forman parte de la actual administración. Se considera también que la situación debe investigarse judicialmente y Adorni no va a hacer la presentación de manera particular, sino que va a realizar su acusación con el apoyo, con el respaldo y a través del Ministerio de Justicia, que hoy está en manos de Alejandra Monteoliva, como lo estamos viendo en esta imagen.
En la siguiente placa también vamos a observar que de qué habló Tailade, ¿no? Que habló, justamente mencionó presuntos viajes, gastos y uso de custodia policial por parte de Bettina Angeletti, que es la mujer de Manuel Adorni. También sostuvo que hay una confusión entre lo público y lo privado. Y hubo una ratificación, ¿sí? Que dio el legislador de Unión por la Patria, que justamente como mencionábamos aquí fuera del aire, siempre maneja datos muy sensibles, información demasiado precisa. En las últimas horas habló justamente Tailade sobre la denuncia que le va a realizar Adorni, que todavía no fue presentada de manera formal. Y dijo que, bueno, obviamente que está esperando que lo cite, quiere que justamente la acusación se plasme y está totalmente a disposición de la justicia, ¿sí? Hay también otro tema que en el ámbito político y mediático Tailade no piensa hacer absolutamente nada. Así lo reflejaron, así lo dijo en su última entrevista cuando le preguntaron sobre el tema. Y dijo que está esperando que lo cite la justicia para poder demostrar todo lo que él, todas las acusaciones que hizo en la presentación de Adorni en la Cámara de Diputados. Sí, totalmente. También se ampara Tailade en que justamente hay un montón de recursos públicos. Dice, acá estamos viendo la última en la última placa, parte de la posición, ¿sí? que dio a conocer, que justamente desafió al gobierno a avanzar con la acusación, aseguró que la información proviene de fuentes y denuncias recibidas, y lo que él dice es que justifica esto en el uso de recursos públicos, que los recursos públicos tienen que ser totalmente transparentes y que la sociedad merece conocer la información sobre los movimientos del actual ministro coordinador, que hoy volvió a los primeros planos con una conferencia de prensa en donde, bueno, hubo anuncios y justamente habló de este tema. Muy bien, colorín colorado. Buena vida, Dida. El cuento se ha acabado. Algo parecido. Chau, cámara. Adiós. Nos vemos mañana en la Feria del Libro y Nos con vemos ustedes, no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Chau.